creció a lo largo de la cordillera de los Andes, allí donde casi nadie la pueda alcanzar. Sus ramas asumieron formaciones rebeldes. Es la queñua. Pero ¿cómo es que se desarrolló solamente en América? ¿En qué lugares exactamente crece? En las quebradas, en el cerro, en el río. ¿Y por qué es importante la queñua? Para leña, para cocinar. Este árbol, aunque no pareciese, es de la familia de las rosas. Esta planta es una rosácea, es de la misma familia que las rosas. Obviamente ha sufrido modificaciones en su aspecto. Quizás sea la especie más solitaria de la cordillera de los Andes, pues se la encontró en la cima de las quebradas más inhóspitas. Y aunque en Arequipa no logró esconderse tanto del hombre, sobre todo durante la época de la colonia española, sobrevivió a la tala y la quema. Si hoy existe, es por una razón: mantener la vida, captando el agua y humedad para llenar esos manantes, lagunas y ríos que el hombre utiliza además para sus actividades económicas. Hace más de 40 años atrás, en el distrito de Chiguata de la provincia de Arequipa, la queñua era el recurso económico más importante. Las comunidades cuidaban celosamente sus terrenos de 3 a 5 hectáreas. Como le digo, había juicios y ganaban, pues, ya eran dueños, y cada dueño cuidaba, pues, sus montes. Talaban la queñua para elaborar el carbón y se mencionan otros usos. Antes creo que lo servían para hacer el parqué, unos pedacitos y se ponían en el piso y es caliente. El profesor Valentín de la comunidad campesina del distrito de Huanca de la provincia de Caylloma recuerda bien esa temporada. Inicialmente lo hemos utilizado, si se quiere, como energía, porque lo utilizamos como leña, mucha depredación de este árbol para producir el carbón que llevaban a Arequipa, porque en Arequipa también pienso de que no había mucho todavía el uso de la energía eléctrica para las cocinas, ni mucho menos lo que ahora tenemos, el gas. Entonces, gran cantidad de picanterías, pobladores en Arequipa también utilizaban el carbón para preparar sus alimentos. Yo nací en el 50, y en el 50 todavía aún cargaban un poco de carbón, pero ya no en la misma proporción que llevaban antes a Arequipa, ¿no? Y es que cuando el mercado del carbón se debilitó, la agricultura recién empezó. Mis papás me comentaban, generalmente los pobladores, antes que desarrollaran la agricultura en su escala como está ahora aquí en Huanca, se dedicaban a producir el carbón, y el carbón de queñua. Es allí donde comienzan a depredar prácticamente, ¿no? Porque los bosques que teníamos llegaban más o menos a 1 kilómetro de distancia de acá, del pueblo de Huanca. Hoy en día ya no tenemos, ¿cómo se llaman?, los bosques que teníamos antes. En este recuento histórico, la época de la colonia española fue clave. De acuerdo a los historiadores, mencionan que en la época de los españoles, como se dedicaron instalaron bastantes minas, ¿no?, en estos lugares, principalmente en los Andes, para hacer la fundición de los metales. Básicamente, en sus grandes hornos enormes que tenían, utilizaban leña, y justamente esa leña era el polilepis. Entonces, según los historiadores, mencionan que en esta época fue donde más se dio el consumo, ¿no?, y el deterioro del hábitat del polilepis. Y ya, bueno, ya como sabemos, ya los bosques de polilepis ya están bastante reducidos, ¿no? Y es una especie que está en un estado de conservación vulnerable para el Estado, y bueno, tenemos que cuidarla, ¿no? A pesar de los esfuerzos de conservación, la relación hombre-árbol aún es difícil. De todas maneras se conservaría, pero ahí tendría que haber algo de beneficio, pues, también, porque voy a conservar y no voy a tener beneficio, entonces ¿a qué? Aparte de que no hay tradición forestal, como le comentaba, no tenemos
el binomio hombre-árbol dentro de la población en forma ancestral. Eso definitivamente limita las actividades de forestación y reforestación. La población local no está totalmente informada. Por ejemplo, don Mateo dice: como está totalmente prohibido, si yo lo conservo, ¿para qué lo conservaría? Para, digamos, si voy, lo corto o talo, tengo pena de cárcel y me voy a la cárcel, mejor ahí nomás que esté, pues. ¿Y qué conocen los niños y jóvenes? En Huanca, distrito de la provincia de Caylloma en Arequipa, hay dos instituciones educativas, una de nivel secundario y otra de nivel primario. En el plantel secundario, en lugar de ampliar áreas verdes, predomina el cemento. Pero no hay el espacio para poder hacer un vivero o trabajar un poquito mejor. Se quedan los pequeños espacios libres que hay, son los que se utilizan. ¿Qué sabes de la queñua? Está considerada como una de las plantas que crece a la mayor altitud del mundo. No existe interés compartido. No hay interés ni de los papás ni de los alumnos, porque no hay ayuda para la universidad. ¿Qué conoces de la queñua? Bueno, es una de las plantas que hoy en día ha disminuido, ¿no? Y está en peligro de extinción. A ver, Yanira, ¿tú qué opinas sobre la planta de queñua? Bueno, que es una planta que es de nuestra localidad y aparte de que todos los huanqueños la debemos cuidar ya que está en peligro de extinción. Aunque se quisiera trabajar afuera, pero el apoyo de las autoridades es prácticamente nulo. Para lograr resultados en educación ambiental, el tiempo es preciso. Mínimo 3 años, pero tiene que haber una supervisión constante, tanto a los alumnos, las actividades mismas, lo que realizan los profesores. ¿Qué más te gustaría saber de la queñua? Me gustaría saber, ¿no?, qué propiedades curativas tiene y qué beneficios nos puede traer para el pueblo de Huanca y sin acabar con su especie. En este distrito, aunque se dice que la tala ya está superada, continúa el rumor, porque aquí no hay un puesto de control forestal. Solo que a lo mejor no va a sobrevivir mucho, porque es una buena leña. No hay nada, lo protege, sacan, a veces queman antes de sacarlo. Se estableció los mecanismos de justamente articular este tema de ecosistema de queñual a nivel de todas las escuelas, ¿no? Y yo pienso de que el resultado de todos estos años, porque han sido muchos años, hablemos de casi ya 10 años, ha sido de que no se tengan actividades ilícitas en gran escala dentro de los bosques de queño. En esta institución educativa de primaria, lo que sobra es el espacio. Hay pasto, pero ningún árbol nativo. Pero no tenemos una mata ni de colle, ni mucho menos de la queña. Entonces allí tenemos, en ese espacio teníamos nosotros un huerto donde, como digo, hacíamos nuestro almácigo y hacíamos el intento en ese entonces de propagar la conservación de la queñua y el colle. El profesor Valentín cuenta que en la década del 70 el programa de educación ambiental fue importante. Fue un programa había capacitación para todos los profesores, pienso a nivel del sector de Arequipa, generalmente más para las zonas rurales, donde nos enseñaban cómo propagar los árboles. Ahí es donde, nos enseñan a cómo nosotros propagar la queñua a través del esqueje. Es política de los gobiernos, claro, que poco o nada hicieron de repente de seguir propagando.